Dios le bendiga, amados consiervos del Señor. Gracias al doctor Henry por esta oportunidad que nos da de poner en esta ocasión el módulo 4. Soy el pastor Orlando Quintero de la República de Panamá. Pastoreo la iglesia La Unción desde hace 30 años y para mí es una bendición poder estudiar teología con todos ustedes. Voy a tratar el módulo 4 de la segunda carta de Clemente. Clemente es uno de los padres de la iglesia. Dice la historia de que primero vino Lino, después Anacleto y por tercero Clemente. A Clemente también se le considera autor del libro de los Hebreos por la forma lingüística en que él expone. En la segunda carta de Clemente no se le considera tanto el autor, pues todavía hay conflicto en poder decir que él es el autor, porque no está dentro de la forma en que se escribe una epístola o una carta, sino que se le considera como una homilía, una predicación, una exhortación a los cristianos de aquel tiempo. Había un conflicto internamente en la iglesia de Corintio, porque los jóvenes comenzaron a hacer un partido político debido a la opresión romana que le asediaba y que le perseguía, y ellos comenzaron a desplazar a los padres más antiguos. Entonces eso trajo conflicto porque el interés, el propósito por el cual estaban haciendo eso era cuestionable. Muchos lo estaban haciendo por intereses personales y no tanto por la fe. Así que el Clemente le escribe a la iglesia de Corintio cosas interesantes que también sirven hoy para nuestro diario vivir. Clemente, después de 9 años de estar en el episcopado de la iglesia primitiva, es acusado y llevado preso a lo que hoy se considera Crimea. En ese lugar había una mina de mármol y lo obligaron a hacer trabajo forzado. Y cuando llegó allá se encontró con 2.000 cristianos que habían sido también perseguidos a causa de su fe. Pero estos cristianos se mantenían firmes a pesar del trabajo, de la injusticia y de todo lo que estaba pasando. Se mantenían firmes en la fe, y cuando supieron de que Clemente llegó a la isla, se sintieron regocijados, sintieron que fue respuesta de Dios para sus oraciones. Y una de las cosas que más se le hacía difícil era la escasez de agua que había en aquel lugar. Así que la historia dice que Clemente oró al Señor y al estilo Moisés se abrió un bocado de agua en medio de la montaña y comenzó a fluir agua para todas aquellas personas. Tanto así que se convirtió también en un lugar de bautismo. Y la historia dice que se bautizaban hasta 500 personas por día a causa de la predicación de Clemente. Esto llegó a los oídos de los romanos y le enfureció tanto que tomaron a Clemente, le amarraron un ancla al cuello y se fueron al centro del mar y lo arrojaron. Los cristianos de aquel tiempo no oraron para que Dios lo salvara o un milagro Dios lo resucitara, sino que oraron para que el Señor le dijera a dónde había caído el cuerpo de aquel hombre de Dios. Y dice la historia que cuando oraron así, hubo una sequía, el mar se apartó de la orilla y encontraron al cuerpo. Estas son una de las historias que acompaña a Clemente, un hombre que se convirtió en un héroe de la fe, un hombre de Dios. Y él escribe o se le atribuye más o menos la carta a los Clementes, la segunda carta a los Clementes. La primera sí está prácticamente dado por seguro que fue él el que la escribió. Y la segunda carta vamos a hacernos el entendido de que él también escribió esta carta, porque todavía no hay prueba de que no se le ha adjudicado a más nadie. Así que en la segunda carta él habla acerca de la fe sin obras,
Y Santiago también habla de la fe sin obra. Pero en esta ocasión él está hablando porque hay mucha gente que confiesa fe, pero no tiene práctica. Confiesa fe, pero no se le ve las acciones. Así que Clemente invoca o promueve la idea de que una fe sin acciones visibles no es fe. Hay que confesar no solamente nuestra fe, sino que hay que mostrar también nuestras obras. Y esto se muestra cuando nos amamos los unos a los otros, cuando evitamos los pecados de adulterio, las codicias, etc. Así que la fe tiene que ir acompañada de integridad. Es honrar a Dios con todo el corazón y con toda la mente. Así que la fe juega un papel importante dentro de las raíces cristianas. Es uno de los frutos que tenemos que comenzar a evidenciar. Tenemos que tener evidencias cristianas, no solamente decir. La fe, dice Clemente, las obras son la prueba externa de que ha ocurrido una transformación interna. Así que si no hay fruto, se deduce que la semilla no está dando, y la semilla de la fe no tiene vida, porque no hay evidencia de fruto. Así que la fe se perfecciona o se madura a través de la obediencia, como se vio en el ejemplo de Abraham, que Abraham fue a sacrificar a su hijo por la palabra que Dios le había dado. Él actuó. Así que la fe tiene que ser una acción visible. Clemente habla sobre el peligro del nominalismo. Es aquellas personas que solo dicen ser cristianos o solo son cristianos de nombre, y se argumenta una fe intelectual que no cambia la conducta. Es similar a la de los demonios, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Así que una persona que dice que es cristiano, lo confiesa con su boca que es cristiano, pero no tiene frutos, es similar a los demonios, que creen también y tiemblan, pero no obedecen. Así que la salvación implica una regeneración, un corazón transformado por el Espíritu, un corazón que produce vida, que se caracteriza por la obediencia. Así que la fe tiene que estar intrínsecamente unido a la obediencia, porque sin obediencia es una fe fingida simplemente. Ahora, hay otra pregunta que se hace en este módulo. ¿Un creyente puede afirmar tener fe, pero vive sin compromiso moral? Definitivamente Clemente en su carta dice que no. Esto no puede suceder, y nosotros todos los compartimos. El autor le diría que su fe es falsa, es inútil si no se traduce en acciones. La confesión es por obra, no por palabras. No le confesamos solo con palabras, sino con obras, amándonos los unos a los otros, no siendo adúlteros, ni envidiosos, ni codiciosos. El Señor Jesús nos dice a nosotros que antes se decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo dice, yo vengo a traerle un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis como yo os he amado. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta. El hombre puede amar si entiende que la fe es obediencia y practica la fe. Pero mucha gente son nominales. Solamente dicen que tienen fe, que son cristianos, pero no practican la palabra. Entonces Jesucristo, conociendo el corazón egoísta de la gente, que no se ama muchas veces a sí mismo y tampoco ama a su prójimo, Él enseña un nuevo mandamiento. Dice que os exhorto a que os améis como yo os he amado. Así que yo os he amado de una forma, así como yo me entrego a la iglesia, voy a la cruz por ti y me entrego mi amor por ti. Así tienes que amar a tu prójimo.
Entonces hay una diferencia entre como a ti mismo a como yo os he amado. El amor de Cristo es superior y por eso Él nos enseña a nosotros a amar de esa manera. Así que dice Clemente que nosotros no tenemos que vivir según el mundo. La carta advierte que si no hacemos su voluntad, el Señor dirá: apartaos de mí, no sé de dónde sois, o hacedores de maldad, como dice el texto. Así que el cuerpo es un templo y respondería: el compromiso moral no es opcional, porque debemos guardar la carne pura para recibir el Espíritu Santo. Es un compromiso de la iglesia del Señor, de aquel creyente, de guardarse moralmente. Así que no solamente es palabra, sino que también tiene que haber en el creyente integridad. Hay principios que él también comparte y lo compara con un combate atlético. Y él dice que la vida es como la arena, porque en aquel tiempo se daban muchas competencias en el Coliseo Romano, y él comparte que la iglesia o la fe tiene que ser entrenada, tiene que tener también o presentarse como una competencia olímpica, donde entramos en el combate constantemente contra la carne. Y si nosotros no peleamos por nuestra corona, entonces estaremos eliminados. Así que Clemente sí piensa que la iglesia del Señor no puede ser una iglesia solamente de palabras, una iglesia conformista a este mundo, sino que tiene que estar constantemente peleando por su salvación. Él también habla sobre el sello del bautismo. Clemente cuenta que debemos nosotros mantener ese sello que nos marcó el Espíritu Santo, y cuando una vida cae en inmoralidad, pierde la garantía de la vida eterna. Así que dice que hay que guardar la carne pura y el sello sin mancha. Clemente habla de que la persona no puede quedar en un mundo de inmoralidad o viviendo en la iglesia con un pie en la iglesia y otro afuera, porque pierde la salvación, pierde el sello del Espíritu Santo. También habla un llamado urgente al arrepentimiento. El autor no es fatalista, pero cree que mientras estemos en este mundo hay tiempo. El principio pastoral es la metanoia inmediata. Arrepintámonos mientras tenemos tiempo, porque el Señor ve todo. Clemente es un ferviente cristiano que manda continuamente al arrepentimiento, porque posiblemente podemos caer en la conformidad del mundo y perder la salvación. Así que él exhorta a un desprecio por el mundo y a buscar las promesas del Señor, a buscar las cosas grandes y eternas, y no enfocarnos en las cosas de este tiempo presente. En resumen, la fe sin compromiso moral es una traición al contrato bautismal, es una traición a la fe. Clemente habla de que la vida cristiana tiene que diferenciarse, no radica en lo que dice, sino en lo que se es y lo que se hace. Así que una cosa es decir algo y otra cosa es hacer algo. Ahí es donde cambia la vida cristiana. No solamente es decir, sino hacer también. Y alguien por ahí dijo: no haga lo que yo digo, no haga lo que yo hago, haz lo que yo digo. Pero Clemente no dice eso. Clemente dice que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Así que nosotros tenemos que decir y hacer. Y el libro de los Hechos habla de las cosas que Jesucristo comenzó a decir y hacer. Son dos cosas que van de la mano. Así que Clemente habla también de la gratitud versus la tradición. La fe auténtica nace de un reconocimiento profundo de la misericordia de Dios, como dice:
Clemente, al ver que estábamos perdidos, ciegos, el creyente responde a una a una gratitud que impulsa a cambiar. La fe nominal es una fe de nombre o heredada. Hay personas que son cristianos solamente porque sus padres fueron cristianos, porque nacieron en la iglesia, y eso se convierte solamente en una fe de nombre. Pero Clemente habla de un compromiso moral, un compromiso de integridad, en una fe no fingida, una fe de obras y no de palabras. Se confiesa que con las manos el corazón incluye el amor al prójimo, la pureza sexual y el desapego material. Es una fe visible. La nominal solamente se limita a los labios, solamente es auditiva, pero es estéril en la obra. Y por eso Jesucristo decía que no hagamos como los paganos, que los paganos solamente se aman los unos a los otros. No hacen lo mismo los paganos, dice la Biblia, pero él dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces allí es donde viene la fe no fingida, la fe que no es nominal, sino que es una fe que busca agradar al Señor en todo. Así que nuestra relación con el mundo no puede ser agradar al mundo. Clemente habla de un combate espiritual, a renunciar a los placeres mundanos por una promesa eterna. El que es nominal se acomoda a las costumbres, a los vicios, a las danzas, a los bailes, a la coreografía, a la música, simplemente porque no hay distinción entre el mundano y el creyente nominal, porque se adapta a este mundo. Pero Clemente habla de que la fe auténtica es un combate espiritual, constantemente, con todas las modas y las cosas que comienzan a salir en este mundo. Así que nosotros tenemos que estar constantemente perseverando, luchando contra las emociones. Es una carrera de resistencia que se enfoca en guardar el sello del bautismo hasta el final. Pero la fe nominal desiste en la prueba, en la tentación, y no tiene raíces profundas en la disciplina y en la obediencia. ¿Qué hubiera pasado si aquellos cristianos que estaban en el destierro con Clemente hubieran claudicado debido a que las pruebas lo habían llevado a la cárcel, al trabajo forzado? La fe de ellos era auténtica, porque a pesar de que estaban en el exilio, trabajando en un lugar quizás de cadena perpetua, su fe se mantenía firme. ¿Y qué pasa hoy en día cuando la gente tiene pruebas? De una vez abandonan al Señor. Las pruebas hacen que la gente renuncie, porque son nominales, son emocionales. Simplemente están buscando el beneficio de Dios y no están buscando al Señor de corazón. Así que Clemente está hablando de una fe auténtica. Es una forma de vida, no es una fe emocional, no es una fe fingida. No es porque yo estoy bien, porque me va bien, sino que en las buenas y en las malas. Es una fe que está dispuesto a morir por el Señor. Es una salvación que tiene propósito, que va más allá de lo que me sucede o lo que no me sucede. Es un lugar donde yo me paro sin retroceder. Un lugar donde yo sé que lo que me espera es la vida eterna. Así que yo no puedo romper el sello bautismal y salirme de la doctrina a causa de los problemas del mundo. Así que Clemente habla acerca también de la escatología, debe influir en la ética. ¿Por qué la escatología debe influir en la ética? Porque se le debe predicar a la persona acerca de la venida del Señor, del juicio final. Porque cuando las personas ignoran este tipo de cosas, su vida se relaja demasiado.
Así que Clemente habla acerca de hablarle a la gente de la recompensa y el castigo. Aquellos que son fieles van a tener una recompensa y aquellos que sucumben ante las tentaciones, ante la inmoralidad del mundo, van a tener un castigo eterno. Así que la vida, el Clemente la ve como un combate constante. Es un combate contra el pecado, un combate contra la corrupción. Es una renuncia y una entrega a la pureza. Clemente habla de una ética sin escatología, carece de fundamento. Si no hay conducta moral, si no hay conducta íntegra, tu ética no sirve de nada. Así que todo tiene que ir de la mano. La iglesia actual enfatiza más la doctrina o la práctica. Clemente habla acerca de la importancia de mantener las dos cosas, la doctrina y la práctica. Pero hoy tenemos iglesias que son muy doctrinal pero sin espíritu, y hay iglesias que practican muchas cosas sociales pero sin la unción del Señor, sin doctrina muchas veces. Y lo que vemos es un secularismo dentro de la iglesia del Señor, porque no hay doctrina. Entonces hay otros que son demasiada letra, demasiada doctrina, demasiada teología, pero nada de práctica. Entonces Clemente hace un giro pragmático a decir que las dos cosas son necesarias. Necesitamos practicar la justicia, la paz, pero mantener también doctrinas que sean fundamental para el crecimiento del cristiano. La falta de integridad, Clemente habla de que una iglesia que no tiene mucha doctrina pero poca santidad no tiene compromiso moral. Una iglesia con mucha actividad social pero que ha perdido de vista la escatología, el juicio venidero y la pureza del sello bautismal, es una iglesia que también está perdida. Así que hoy existe también una fragmentación en las iglesias doctrinales que corren el riesgo de volverse frías y teóricas, e iglesias prácticas que corren el riesgo de ser superficiales. La propuesta de los padres apostólicos como Clemente era una unidad indivisible. En muchos lugares como Estados Unidos, las iglesias grandes se están vaciando porque practicaban mucho las obras sociales, muchas cosas seculares, pero sin espíritu. Entonces, cuando una iglesia carece de espíritu, tarde o temprano sucumbe. Pero una iglesia también que solamente es teoría, doctrina y no practica lo que dice, también tarde o temprano sucumbirá. Así que esto es indivisible. Tenemos que mantener las dos cosas como fundamento de la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos recuperar la predicación transformadora? Clemente habla acerca de recuperar el sentido de la urgencia escatológica, también unir la doctrina y el mandato a la práctica. La predicación transformadora no se queda en la teoría, Cristo te ama, sino que aterriza en la obediencia. Se debe predicar la gracia como el motor, pero las obras como la evidencia. Clemente enfatiza de confesar a Dios. Confesar a Dios es un acto moral. La predicación debe ser específica sobre qué vicios abandonar y qué virtudes abrazar. Así que una predicación que transforma no solamente es una iglesia que predica, sino una iglesia que guarda el sello, que practica la moralidad, que practica la transformación, que practica la palabra. Debe ser un líder que no vive solamente hablando, sino que combate con sus palabras el ruido de este mundo. Los principios que debe tener la predicación actual debe evitar confrontar la predicación actual suele evitar confrontar
el pecado, pero no incomodar. Escuché a un pastor decir que él no predicaba sobre el homosexualismo para evitar que los homosexuales se fueran de la iglesia. Pero eso no incomoda, y como no incomoda, no hace que la gente tenga cambios. Así que la predicación debe ir directamente al pecado, debe golpear el pecado para que la gente tenga, se le abran los ojos y pueda recapacitar y arrepentirse. Una iglesia que no predica contra el pecado, tarde o temprano sucumbirá o quedará como una iglesia simplemente social, emocional, pero sin transformación. Así que la vida cristiana, Clemente dice que es un combate, es una pelea continua. Para que la predicación transforme, debe ser bíblica, debe ser sólida doctrinalmente, debe ser moral, debe ser practicada, debe ser enfocada en la escatología, y debe ser un recordatorio constante de que somos extranjeros aquí y que nuestra corona es incorruptible. De esta manera podemos culminar esta breve enseñanza sobre la segunda carta de Clemente y cómo él enfoca algunos consejos que son prácticos y que hoy en día también nos sirven a nosotros en nuestro diario vivir en la iglesia que llevamos en la actualidad. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar.